Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Bienvenidos una vez más a tu canal, una lección más para aprender. Y este pequeño corito que hemos iniciado dice: fija tus ojos en Cristo. Sí, en el Creador, en el Sustentador, en el Salvador. Y saben, amigos, en esta lección de esta semana vamos a aprender contratiempos, vamos a ver las dificultades, los problemas que todos nosotros pasamos. Y por cierto, necesitamos entonces entender que sin Jesús, sin Dios, nosotros no podemos salir adelante completamente. Podrás sobrevivir, sobreponerte, pero nuevamente las tormentas llegarán. Por eso este es un momento especial para poder entender cuál es la diferencia, ¿no?, entre una persona que, ¿no?, está conectado a Jesús, que está aprendiendo la lección, que está entendiendo de que sin Dios nada podemos hacer. Así que vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios antes de abrir su palabra, antes de comprender las lecciones que tenemos para este video. ¿Está bien? Por favor, cierra tus ojos y pidamos la bendición de Dios, porque es el Espíritu Santo quien nos va a leccionar en este video. Cierra tus ojos, hablemos con Dios. Amoroso Dios, Padre eterno, Señor, te damos gracias, Padre, por la vida que hoy nos concedes, porque entendemos de que mientras que vivamos en este mundo de pecado, de maldad, Señor, nosotros vamos a enfrentar diversas tormentas, dificultades, enfermedades. Sin embargo, Señor, creemos que usted, que nos ha creado, usted, el que tiene todo el poder, todo el amor, nos reciba, reconociendo, Señor, que muchas veces también las tormentas llegan o las consecuencias llegan por nuestras malas decisiones. Queremos entender, Señor, el propósito de esta lección. Por favor, sé tú el maestro, que tu Santo Espíritu pueda estar en medio nuestro para meditar, para reflexionar y para vivir conforme a tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis apreciados amigos, vamos a ver entonces la lección de estos videos que vamos a hacer en estos 3 videos de esta semana, los contratiempos, las dificultades, los problemas que pasamos. Muchos de nosotros pasamos problemas familiares a veces entre nosotros, crisis económicas, deudas, enfermedades. De alguna manera eh, hay decepciones, ¿no? Hay maldad, hay injusticia, pero a veces pareciera que Dios guarda silencio o como que no te entendiera, no te escuchara. A veces sientes que Dios no te ayuda o que Dios no existe, ¿sabes? Dios siempre, ¿no?, está buscándonos. Siempre Él está dispuesto ¿a qué? A darnos respuestas, a ayudarnos en nuestros problemas. No solamente Él quiere darnos la vida eterna, sino que también anhela que usted y yo podamos conocerlo a través de su palabra, y es por eso es importante estas lecciones, que nos van a ayudar a comprender. Amigos, saben, el problema, digamos, no es tanto las dificultades que pueden llegar. ¿Por qué? Porque los problemas van a llegar a los ricos, a los pobres, a los blancos, a los morenos, a niños, adultos, jóvenes, ancianos. El problema nos va a llegar a todos. Pero, ¿saben? Nadie se está libre de nada, de estos contratiempos o dificultades. Pero la forma, cómo respondemos ante estas dificultades, sí es opcional. Sí, yo te quiero hacer ver en este video que va a depender de ti, de la decisión que tú tomes. Y vamos a ver, por ejemplo, ¿no?, dos personas que pasan por la misma tormenta, la misma dificultad. Hay una que se quiebra, ¿no?, ante la tormenta, pero la otra persona, por ejemplo, lo que hace es soporta y después al final crece porque toma una decisión correcta. Por lo tanto, la diferencia no está en la tormenta, en la dificultad, sino en la manera de cómo la persona enfrenta la tormenta. Por eso vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo nos va a enseñar Jesús en este caso
a nosotros de cómo, de alguna manera, cuando van a llegar las tormentas, cómo tenemos que enfrentar. Sí, por favor, yo quiero que abras tu Biblia en Marcos capítulo 35, en adelante, dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, o sea, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, ¿no? Del mar de Galilea, que era como una laguna grande. Y versículo 36, y despidiendo a la multitud, ¿no? En este caso Jesús, dice que se fueron tenían una barca, porque recuerden que sus discípulos tenían sus barcas, sus embarcaciones, y dice que enseñaron la barca, ¿no? Había también otras barcas, dice ahí, versículo 37, pero dice, cuando estaban avanzando, ¿no? en esa laguna, en ese mar de Galileas, dice que comenzó y se levantó una gran tempestad de viento. Y dice que comenzaban a echar las olas y el agua, como que se quería meter el agua de tal manera que ya se hundía. ¿Ah? Una tormenta muy difícil. Pero saben, versículo 38, Jesús, dice él, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Yo imagino que estaba muy cansado Jesús, porque recuerden que Jesús es Dios, pero también él es humano. Y se había cansado porque él estaba predicando, dando parábolas y llevando el mensaje de las buenas nuevas. Y estaba muy cansado, dice. Y entonces, finalmente, dice que los discípulos, los que eran pescadores, que tenían experiencias, amigos, de alguna manera, ¿qué cosa estaba pasando? Ah, se habían prácticamente atemorizado completamente. Ellos habían pasado todo tipo de tormentas, pero esta tormenta era muy difícil. Dice que las olas eran grandes, ¿no? Y de alguna manera ellos estaban angustiados, estaban desesperados. Amigo, amiga, ¿saben? Hay muchas veces que llegan las tormentas difíciles a nuestra vida. Y a veces en esa angustia, en esa desesperación, como que no vemos la solución para nada y pensamos que ya es el punto final y la muerte. Pero saben, la naturaleza, hay temblores, terremotos, maremotos. Pero saben, por sobre todo esos problemas que podamos pasar o enfrentar, hay un Dios más poderoso que que toda tormenta, que todo terremoto, que toda dificultad. Sí, y ese es el Dios Todopoderoso al cual tú y yo estamos aprendiendo a conocer. Por eso dice la palabra de Dios que en el versículo 38, pues uno se dio cuenta que quien estaba dentro de esa barca donde ellos estaban era Jesús, pero Jesús estaba durmiendo. Entonces uno de ellos fue a levantarlo, dice la palabra de Dios, y dice, fueron y le despertaron, incluso como reclamándole, ¿no? Maestro, ¿no tienes cuidado tú que perezcamos, que muramos? Y probablemente esté hablando para ti que de repente estás pasando por una tormenta difícil en tu vida, una enfermedad grave, que el doctor te haya dicho que tienes cáncer, o de repente tienes una deuda impagable, o quizás de repente tu matrimonio se está destruyendo y dices que ya no hay solución más. Saben, amigos, aquí vemos una primera lección. En las dificultades de este mundo, ¿a dónde acudes? ¿A tu experiencia, a tu título, a tu dinero? Porque ellos eran experimentados pescadores, no es que no habían pasado ninguna tormenta, habían pasado muchas tormentas, pero este era muy difícil. Y yo no quito, no de alguna manera, el sentir de angustia, porque somos humanos. Pero saben, la lección de esta primera enseñanza es, aun cuando haya una tormenta muy difícil, ven a Jesús. Hoy, clámale, ora, dile, Señor, ¿no? Cuéntale tu angustia. Él sabe, claro que sí, pero Él quiere que nosotros le confesemos y le digamos. Y por eso dice en el versículo 39, Jesús se levantó, reprendió el viento y le dijo, mar, calla, enmudece. Y en ese momento cesó el viento y se hizo grande la bonanza, la paz. ¿Saben? Primera lección que aprendemos en esta parte de esta historia. Quizás de repente si tú no estás invitando mucho a Jesús a tu vida, solamente a veces le invitas a Jesús o escuchas la palabra de Dios solamente o oras cuando hay una tormenta.
es necesario que tú puedas llevar a Jesús en la barca de tu vida, en la barca de tu familia, en la barca de tus proyectos. Porque las tormentas, mis queridos amigos, va a llegar. Va a llegar, en cualquier momento va a llegar. Y si ahí estás pasándolo, pues este es el momento de clamar al Señor Jesús. Esta es la primera lección que sacamos en este video. Y yo quiero ir a la segunda enseñanza de esta semana. Vamos a ir a Marcos capítulo 5, ahí nada más a la hoja siguiente. En el versículo 21 y 22, mira lo que dice ahí. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, ya había pasado la tormenta. Se reunió alrededor una gran multitud y dice, y él estaba junto al mar, ya estaba ya prácticamente saliendo del otro lado. Pero saben, versículo 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Atención a esto, su hija estaba muriendo. Y saben, hay un elemento que se llama ungimiento. Jairo no quería que su hija muera, pero tampoco no quería que muera sin la esperanza de ver la vida eterna. Así que le dijo, sálvala, dijo, solamente toca y vivirá. Pero en ese pedido de Jairo apareció otra persona. Mire lo que dice ahí, versículo 24. Fue pues con él, dice, ¿no? O sea, estaba yendo de camino a ver la hija de Jairo. Y dice que una gran multitud le seguía. Y versículo 25, atención. Una mujer, dice, una mujer que hace 12 años padecía de flujo de sangre, o sea, de hemorragia. Versículo 26, y había sufrido mucho, con muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada lo sanaba, nada le aprovechaba. Antes de iba, peor. ¿Saben, mis queridos amigos? Acá vemos a una mujer que estaba prácticamente muerta en vida. Me imagino muy delgada, anémica, sin fuerzas, sin dinero, porque yo imagino que había tenido mucho dinero para pagar médicos y buscar todas las soluciones por 12 años. No era nada despreciable en dinero. Había gastado todo. Incluso dice que en esos tiempos a la mujer que tenía flujo de sangre constante se le denominaba inmunda. Por lo tanto, los amigos habían apartado incluso de ella. ¿Ah? Ella estaba a punto de morir agonizando. Pero mire lo que dice el versículo 27. Cuando ella oyó hablar de Jesús, dice, vino por detrás. Esta mujer, dice, oyó hablar de Jesús. ¿Saben, amigos? Aquí, en la palabra, tú oyes hablar a Jesús para ti, para mí. Porque acá encontramos a Él, encontramos salvación, vida nueva, vida eterna, soluciones. Por eso, esta mujer dice que cuando oyó hablar de Jesús, con esas casi nada de fuerzas que tenía, comenzó a caminar en dirección a Jesús. Por eso que iniciamos cantando, fija tus ojos en Cristo. No quites su mirada en Jesús, en su palabra, en la oración. Vaya a su casa, en la oración, en la iglesia, vaya. Por eso ella decía, ¿no? Porque el versículo 28, si yo tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Ah? Ella no buscó ser sanada. Ella buscó salvación para vida eterna, porque ella prácticamente estaba agonizando y muriendo. Y aun cuando estamos en esa situación, tú y yo podemos acudir a Jesús, claro que sí, porque Él nunca te rechaza. Porque a veces en la vida buscamos soluciones con médicos, con dinero, con medicina, con todo, con personas, pero a veces ni eso nos sana, ni eso nos ayuda al problema. Pero cuando miramos a Jesús, escuchamos de Jesús, adquirimos esperanza, fe. Por eso ella dice, ¿no? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Ah? Y enseguida, dice, ella fue ahí arrastrándose en el suelo, tocó su manto de Jesús, dijo, ya, no importa, con eso ya la vida eterna está y no importa, moriré. La palabra de Dios dice en el versículo 29, y enseguida dice que tocó su manto, dice, se secó ese flujo de sangre, se sanó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Llegó una bendición especial. Amigo, amiga, esta mujer muchas veces representa a nosotros.
porque a veces queremos hacer las cosas o solucionar a nuestra manera, pero cuando ya todo lo hemos malgastado, ya todo está perdido, a veces somos como aquellas personas que cuando hay un incendio llaman al bombero para que pueda solucionar el problema, pero el problema está en que a veces Jesús nos sana, Jesús nos ayuda y a veces lo abandonamos y vivimos siguiendo en este mundo y dejamos la palabra, dejamos la iglesia. Por eso, en esta mañana, en este video, quizás en la tarde, en la noche que tú estés escuchando, el Señor Jesús te dice, levántate. ¿Sí? Porque eso fue así. Se levantó, Jesús de ahí lo llamó y le dijo, levántate. Mujer, le dijo. No, la solución no estaba en tocar el mando de Jesús, sino tener la fe en Jesús. Y ahí está la solución. Cuando oímos la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. En Isaías 40, 30, 31 dice, los jóvenes, aun cuando son los que tienen más fuerzas en todas las etapas del ser humano, se cansan, dice, y se fatigan, flaquean y a veces caen y tropiezan. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿sí? Se levantarán como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amigo, amiga, esta mujer fue solo por salvación. Pero Jesús, por ver la fe de ella, no solamente le dio la salvación, la vida eterna, sino que lo sanó. ¿Qué tormenta estás pasando en tu vida hoy, en estos días? Yo no lo sé. ¿Qué contratiempos, qué dificultades, qué problemas tienes? Para Jesús no hay nada imposible. Por eso en este momento, ¿qué te parece si le entregamos a Jesús nuestra vida, nuestros problemas, nuestras luchas, para que Él nos ayude de manera personal, de manera familiar? Pide, en los comentarios escribe, si yo quieres que ore por ti también y que oremos juntos, pues comenta en los comentarios, dale like, comparta por favor, para que otras personas también puedan encontrar la salvación, la solución a todos los problemas y las tormentas y dificultades que podamos pasar. ¿Qué te parece si juntos nos entregamos al Señor Jesús y confiamos en Él? ¿Sí? Cierra tus ojos. Vamos a orar para terminar, ¿sí? Oramos. Eterno Dios, Dios todopoderoso de amor, tú, Señor, conoces nuestra vida. A ti no te podemos mentir, no te podemos ocultar nada, Padre. Quizás alguien está pasándola mal económicamente. Quizás de repente el hogar se está destruyendo. Quizás, Señor, tenemos una enfermedad incurable. Está pasando mucho tiempo y no nos sanamos. Señor, tú sabes que también estoy pasando por dificultades. Pero aún sin embargo, yo sigo confiando en tu palabra. Creo que tú en el tiempo perfecto me sanarás, me ayudarás en mis dificultades. Yo te pido por mi amiga, mi amigo que ora conmigo en este momento. Tú conoces su vida, Señor. Yo no lo conozco, pero tú puedes solucionar cualquier problema. Ayúdanos a vivir, a depender, a tener fe, a confiar, porque en ti confiamos, Señor, y a ti nos entregamos en este momento. Por favor, sálvanos, Señor. Por favor, ayúdanos, sánanos, soluciona nuestros problemas, pero no para dejarte, sino para permanecer fieles a ti, pase lo que pase. Te entregamos nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro en tus manos. Te agradecemos, Señor, porque sentimos paz en este momento en nuestro corazón. Sabemos que nos responderás conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigo, amiga, comparte este video. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video. Vamos a seguir aprendiendo más. Bendiciones. Comparta, dele like. Suscríbase si no se ha suscrito, por favor, para que la esperanza, las lecciones que podamos aprender llegue a muchas personas y también reciban esa bendición como tú. Bendiciones. Hasta el próximo video.